Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hiro 6 de Amazon. Hola, muy buenos días. Aquí estamos en otro programa de La Otra Cara. Todos los domingos en general vemos noticias duras de la semana y ahí entrevistamos a alguien de lo que pasó en la contingencia. Pero también me gusta que hablemos de otros temas que quizás son más importantes. Todo lo que está ocurriendo en el país con las distintas autoridades, los tres poderes del Estado, influye, la gente está preocupada, influye especialmente a los bolsillos de la familia, que no saben si van a tener trabajo, si no, no sé qué. Pero hay otra cosa que se influye mucho y que se habla poco para mi gusto, que es la salud mental de los chilenos, ¿ya? Y especialmente hoy día vamos a ver cómo está la salud mental de los adolescentes y los jóvenes, porque ellos son la próxima generación que nos va a gobernar, que va a estar en el Poder Judicial, que va en todos los poderes. Así que es muy importante hablar de ellos, de ver cómo están y cómo la familia podemos mejorar la situación actual de la juventud. Por eso estamos con la psiquiatra Vania Martínez. Hola Vania, ¿cómo estás? Hola. Gracias por estar aquí. Ella estudió medicina en la Universidad Católica, con especialidad en psiquiatría infantil y adolescencia. Tiene 2 magíster, uno en la Diego Portales y otro en la Universidad Católica, y además 2 doctorados. Ha estudiado mucho. Es doctora en medicina de la Universidad de Heidelberg, no sé, Alemania, y doctor en psicoterapia de la Universidad Católica. Hoy día es docente de la Universidad de Chile y es directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Muy bienvenida, tremendo currículum. Y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, IMAI. Ya. Sí. Núcleo Milenio es distinto. Son dos centros de investigación. Uno es un Núcleo Milenio, que es el que yo dirijo. Ya. Un Núcleo Milenio tiene un financiamiento por 3 años y la posibilidad de renovarse por otros 3 años, y estamos en nuestro 5º año, así que nos queda poquito para finalizar. Y institutos ya tienen 10 años, así que aspiramos también a participar de ese concurso. Bueno, y también soy investigadora del Instituto MIDAP. Y no es que tenga 2 doctorados, porque tú me decías cuánto estudiaste, sino que en realidad son 2 grados, pero era un programa conjunto, ya que al mismo tiempo en Chile y en Alemania. Y el doctorado al mismo tiempo en Chile y en Alemania. Así que, bueno, pero no importa. Pero sí he estudiado harto. Si son 4 o 3 a esta altura, da lo mismo. Sí, es como he estudiado harto, pero en realidad eso te da una base muy importante en investigación, en comunicación también con otros investigadoras de otros países. Pero claro, la práctica, el día a día, la atención clínica. Eso es lo que más da. Eso lo sabemos, todos los profesionales. Eso nos va dando la realidad también, exactamente. ¿Cierto? Vania, a ver, partiendo para saber de esto, ¿cómo se comportaban los adolescentes 15 a 17 años, época del colegio, estoy hablando media, antes de la digitalización, antes del año 2000, que es cuando empezaron a salir, a masificarse las redes sociales? ¿Cómo eran los jóvenes en carácter, en conducta, en intereses? ¿Qué les gustaba? ¿En qué creían? ¿Cómo eran? Sí, bueno, es difícil hablar como en promedio, porque obviamente hay diferencias. O sea, hay jóvenes que son personas más inhibidas, que les cuesta más relacionarse, otras que son más extrovertidas, claro, obviamente. Pero de repente pero por ejemplo, yo que estaba haciendo hartas charlas también a profesores y profesoras que están más cerca con estudiantes, y de hecho una dinámica que hago es que les voy diciendo: siéntense los que llevan 10 años de trabajo, y así llegamos hasta los que llevan 30 años o más de trabajo, y que comparen cómo era la juventud, su experiencia como docentes en esta etapa y ahora. Me dicen que ven ahora como dificultad en el tema. Antes. Antes, sí. Después vamos a hablar de ahora. Claro, que antes, bueno, pero
también aquí hay que aclarar que hay un sesgo que tenemos todos de recordar, todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? Bueno, pero claro, antes veían que había mayor motivación por el tema de poder estudiar y estar en el colegio y participar de actividades del colegio. Claro, es que es difícil no compararlo con ahora. ¿ya? No, que después vamos a hablar de ahora. Y también un mayor compromiso de apoderados, ¿ya? Que podían estar más presentes, apoderados y apoderadas, que podían estar más presentes en el tema escolar, ¿ya? Que de estar más involucradas Perfecto. También en la educación de sus pupilos, ¿cierto? Ya. Y en cuanto a lo que creían, lo que les gustaba, tú también me imagino que antes del 2000 tratabas adolescentes. Claro, entonces, sí. ¿cómo eran? Sin las redes sociales, sin la Sí, yo creo que hay digitalización. Claro, hay que pensar que hay aspectos que son transversales y se mantienen en el tiempo también, que es una etapa en particular de hartos cambios, hartos desafíos, cambios incluso a nivel biológico. Por ahí parte la adolescencia. Nosotros hablamos de adolescencia entre los 10 y los 19 años. Y estos cambios biológicos también van acompañados de cambios psicológicos, sociales. Entonces, siempre ha sido un desafío estar en esta etapa en que te estás descubriendo cuál es tu identidad, quién eres, qué te gusta, si quiero estudiar o no, ¿ya? Y efectivamente había bastante aspiración para llegar a la etapa universitaria, para tener estudios superiores también antes, ¿ya? Pero como siempre había un grupo de personas que también tienen problemas y en el tema de lo que les gustaba hacer, ¿qué opinaban sobre el amor? ¿Qué opinaban sobre la religión? Ese tipo de cosas. Sí, claro, en general cuando uno les preguntaba, por ejemplo, de hecho estaba reflexionando eso hoy día, tenemos una parte en que les pregunto, claro, cuáles son sus intereses, en nuestra entrevista clínica, digo, cuando ingresamos a alguien, cuáles son sus intereses, qué red de apoyo tienen, si tienen hobbies, si tienen alguna religión, ¿ya? Entonces, en general está la participación de, por ejemplo, en grupos deportivos, en scout, en talleres, y la mayoría mencionaba alguna religión, probablemente desde su familia, ¿ya? Y también, claro, cuando uno le preguntaba por pareja, muchas veces yo trabajo en un centro de adolescencia que es además de salud sexual y reproductiva, CEMERA, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces muchas veces vienen ahí jóvenes solicitando métodos anticonceptivos también. Entonces muchas veces es una experiencia de relación de pareja un poco menos o más estable de acuerdo a la edad y todo, pero también eso se veía en ese grupo. O sea, que les interesaba tener una relación de pareja. Sí. Más o menos estable. Sí. ¿Alguna otra cosa que agregar de cómo era? Sí, y quizás también el tema de alcohol y drogas siempre ha sido un tema de exploración en esta etapa, ¿cierto? Entonces aparecía con cierta frecuencia, pero mayor cantidad de uso de tabaco, ¿ya? Perfecto. Y algo de alcohol, pero menos de uso de otras drogas. Ya. Entonces, ahora saltémonos al 2023. Claro, sí. ¿Cómo se define un adolescente nativo digital? Porque estos adolescentes nacieron con las redes sociales y todo eso. Entonces, entre 15 a 19 años, ¿cuáles son las principales diferencias, características, su conducta, los intereses? Claro, nacieron con estas tecnologías, pero aún hay un camino que hacer para poder alfabetizar mejor en el uso, ¿ya? O sea, es un trabajo que también hacemos desde el Centro de Investigaciones IMAI, porque nos damos cuenta que de repente no saben bien cómo utilizar, discriminar cuando hay riesgo, cuando no. Entonces, claro, ahora por eso decía, el contraste es importante porque ahora ¿qué es lo que vemos? Que efectivamente pasan mucho tiempo en redes sociales. El promedio sobre 4 horas a 6 horas sí, en la adolescencia, claro, en Chile. Mucho tiempo.
hay obviamente un tiempo que también está destinado a la familia, al grupo de pares, pero gran parte de la relación también con su grupo de pares es a través de las tecnologías, incluso cuando llegan a la casa, digamos Claro. que siguen, no es presencial. sí, claro, sigue siendo no una llamada por teléfono, sino que se sigue, como que pareciera que dentro del colegio se comparte también más limitada algunas emociones y todo que fuera del colegio a través de las redes sociales. Y tienen gran impacto las redes sociales en su autoimagen, en su autoestima. Tenemos estos riesgos como pueden ser el ciberacoso o también incluso estereotipos que se presentan ahí de belleza, ¿cierto? Que Claro. son negativos. Y no hay que demonizarlas porque obviamente igual las Tenemos que vivir con tecnologías, las tecnologías han sido un gran aporte también. Ya, pero ¿en cómo ha cambiado las tecnologías a los adolescentes? Sí, ¿no? Tienen un gran impacto. También en lo que estábamos hablando de, claro, mucha aspiración de jóvenes era llegar a la etapa universitaria, pero ahora vemos también cómo hay jóvenes cuya aspiración puede ser tener muchos likes, ser influencer, ¿cierto? Ser gamer también. No sé si quedarse ahí sería como algo negativo, pero algo, o sea, de hecho que hay jóvenes que están... Pero es una alternativa hoy día a la universidad. Es una alternativa para muchas personas, claro. Yeah. Y el tema, por ejemplo, de drogas, nos pasa también que el tabaco ha disminuido, y eso es algo positivo, pero ha aumentado el uso de marihuana y la baja percepción de riesgo que en esta etapa de la vida es bastante complejo porque la marihuana sí es perjudicial en la etapa de un cerebro en desarrollo, claro. Yo quiero, ¿sí? Vania, agregar que según un informe de consumo de drogas de las Américas de 2019, de la OEA, Chile se encuentra en el número 1 en consumo de estupefacientes en marihuana y cocaína dentro de los estados americanos. Y por otro lado, Senda, 2017, se hizo un estudio en jóvenes entre 13 y 17 años, y 1 de cada 3 adolescentes declara haber consumido marihuana, mientras que el 64% aseguró haberse embriagado el último mes. O sea, son una cifra espeluznante. Sí, bueno, hubo otras encuestas que a propósito también de la etapa de confinamiento y de las cuarentenas que tuvimos, ¿cierto? Ven una disminución de ese consumo, pero es probable que ahora con la vuelta a la presencialidad efectivamente estén más altos esos niveles también. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más claro, con el... sí, y lo otro que estábamos viendo de las familias también, que también me describen desde los colegios que ven que la familia en general están bastante sobrecargadas en cuanto al trabajo que tienen que hacer remunerado y que también los lugares donde trabajan, donde viven y donde se estudian no quedan cerca. Entonces esos traslados también dificultan el que puedan participar más importantemente en la vida estudiantil, escolar, que son un grupo importante también las familias. Claro, por eso mi pregunta es, ¿en qué hemos fallado los padres, las autoridades del colegio? Porque a ver, Vania, dime tú, corrígeme. Pienso que los papás han dejado mucho la educación de sus hijos al colegio, ¿ya? Y le exigen al colegio, así como la gente le exige al Estado, y como que se olvida de los deberes de uno mismo. Entonces, ¿en qué hemos fallado los papás, los especialistas, los políticos, en habernos quedado atrás en cómo educar a los niños digitales? ¿Por qué te lo digo? Por la cantidad de horas que están en la pantalla, todos los peligros que hay en las redes sociales, cómo no hemos motivado alternativas o los hemos dejado solos. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que, bueno, me encanta lo que dijiste porque en realidad cada uno tendría que verse en su rol. Sí. ¿Qué es lo que puede hacer? Y no siempre buscar como que el otro es el que tiene la culpa, ¿ya? De hecho, nosotros en un estudio que era para diseñar un programa para prevenir la depresión, fuimos a los colegios
autoridades de colegios y profesores, y nos decían, sí, aquí la principal causa o factor influyente tiene que ver con familias disfuncionales que no están presentes. Y a las familias les preguntamos y decían, aquí lo principal es el colegio, que es muy autoexigente, que no entrega otras herramientas, etcétera. Entonces, si nos empezamos a mirar cada uno, cuál es su rol, cuál es lo que podemos hacer, tampoco en un escenario que sea pesimista, porque yo creo que estamos en este momento en una situación que es crítica en salud mental en adolescentes y jóvenes. Tenemos alta sintomatología depresiva, ansiosa, y estamos viendo también autolesiones sin intención suicida e intentos de suicidio, no necesariamente muertes por suicidio, porque en eso hemos estado bastante estables en nuestras tasas, pero esas son situaciones que nos preocupan. Lo que estamos hablando también, consumo perjudicial de alcohol y drogas, estamos en una situación crítica, pero que podemos actuar, o sea, no tenemos que esperar a que esto empeore, ¿cierto? Estamos acostumbrados que le echamos la culpa al empedrado o al del lado. Claro. Y no nos miramos el ojo, miramos ¿cómo se dice el dicho? Claro. La paja en el ojo ajeno y no vemos la roca en el ojo. ¿Qué es lo que cada uno puede hacer? Tampoco como culpando, sino que pero ¿qué debemos hacer los papás? Entonces, desde las familias, desde padres y madres, porque aquí el peso generalmente se lo lleva a la madre, y así que ahí tenemos que involucrar efectivamente más a los padres. En eso se ha avanzado bastante, sobre todo en generaciones ahora más jóvenes que están teniendo niños más pequeños, la corresponsabilidad, la participación de los padres, pero sin duda que falta todavía. Entonces, desde la familia, el buscar ese tiempo de calidad, ¿ya? Para poder compartir sin pantalla, sin celulares, claro, en los horarios de comida. Porque la gente hay que decir las cosas así. Sí, se ha demostrado un gran factor protector es tener una comida al día en familia. Puede ser la comida de la noche, que quizás es más fácil porque en la mañana estamos todos apurados, ¿cierto? La comida de la noche y pantallas, celulares, nada. O sea, no la tele prendía, no el celular en la mano. Volver a conversar. Y volver a conversar, pero claro, que no sea el momento que peleamos. Y que esa conversación no sea tampoco interrogando a la persona, sino qué es lo que tienes que decir y que tienes que escuchar. O hablar de actualidad, o hablar de música. Conocer los intereses, exactamente, mostrarte interesado por los otros. Mira, y hay una diferencia también entre antes y ahora, ¿ya? Que muchas personas de mi edad, o incluso, no sé, más jóvenes de 40, 30 años, dicen, yo conocí este cantante, esta música porque le gustaba a mis papás. Ahora es muy poco probable que los hijos más pequeños sepan qué música le gustan a los papás, porque ellos tienen acceso a sus propias músicas, a escoger con audífonos qué es lo que voy a escuchar. O nosotros los padres a la de los niños. Exactamente, o sea, vamos en un auto, por ejemplo. Por este individualismo que es todo con audífonos, que no se pone la música en el living para que todos escuchen. Sí, o como te decía, en un viaje familiar, vamos en un auto también, y cada uno con su propia música y no como algo de compartir, ¿cierto? Entonces también esa es una instancia en la cual podemos conversar. Creo que es muy importante la validación emocional también, ¿ya? Es más fácil decirlo que hacer. Tenemos que ir a la primera pausa comercial y ahí vamos a hablar de la validación emocional. Bueno, estamos en la otra cara conversando con la psiquiatra Vania Martínez. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta con Vania Martínez, psiquiatra, pero antes quiero decirles que nuestros amigos de GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto a tu crecimiento de quienes lo eligen. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida. Vania, estábamos hablando en el primer bloque del tema de la validación emocional. Tú estás hablando en cuanto que a los jóvenes hay que validarlo emocionalmente. Sí, mira, a ver,
creo que también ahí hay un avance. Ya lo he conversado con otros padres y me dicen que no recuerdan, por ejemplo, ante una desilusión amorosa, haber recurrido a sus papás y ponerse a llorar con abrazos y pedir eso. Y uno se guardaba más las cosas para uno, ¿ya? Y ahora vemos cómo en realidad existe mayor apertura a hablar de las emociones, pero también desde el mundo adulto tendemos muchas veces a minimizar lo que las personas jóvenes están sintiendo. Entonces, por ejemplo, si lo pateó la polola o el pololo, entonces van a llorar con nosotros tan triste, y uno de mamá, de la guata, le sale decirle, pero bueno, mijito, si es que van a venir otras niñitas más lindas que esa otra, esa no me gustaba tanto, no sé para usted. O sea, no es empatizar eso. Claro, y es lo que a uno le saldría de la guata. Entonces uno, como mentalmente, tiene que decir, bueno, yo sé que eso no sirve, tampoco me serviría a mí si es que yo como adulta estuviera triste por cualquier cosa que me pasara. Porque te dejara el marido y te decía, no importa, te va a llegar otro. O una pérdida en el trabajo, cualquier cosa, no sería, no me sentiría validada emocionalmente. ¿Y qué hay que hacer ahí? Claro, entonces también ahí escuchar mucho y cerrar la boquita, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Un abrazo? ¿Quiere que hagamos algo para distraerse? También preguntar lo que quieren hacer. Y bueno, si no tiene idea, también ofrecerle posibilidades, ¿ya? Hay veces, pero no darle el consejo duro, el decir que tú no sabes nada todavía porque estás recién viviendo. Yo creo que los ninguneamos un poco. Sí, o sea, nos cuesta el no actuar directamente dando el consejo, ¿ya? Entonces, para esa y otras situaciones, efectivamente, una gran ayuda es como decir, en realidad no me va a escuchar si le doy el consejo, es mejor que salga de esa persona, de esa persona joven. Entonces, ¿cómo yo te puedo ayudar? ¿Qué has pensado hacer? Y ahí ir mostrándole si es que no se le ocurren alternativas. ¿Quieres que yo te diga algunas cosas? Cómo ser en ese sentido más respetuoso también de lo que tiene pensado. Porque generalmente ellos, por ejemplo, es un trabajo que nosotros hacemos en terapia con jóvenes. Tú le dices un consejo y te dicen, no, es que no va a servir, ¿ya? Pero si tú les dices, ¿qué consejo le darías a un amigo o una amiga que estuviera pasando por lo mismo? Te dan ese mismo consejo. Súper, entonces, muy bueno, sí. Entonces parece que les cuesta más ponerse en ser su propio consejero que ayudar a otras personas. Perfecto. Pero yo, antes de la próxima pregunta, quiero dar algunas cifras. Datos del Ministerio de Salud dice que 1.800 chilenos mueren al año por suicidio, y dentro de los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio sigue siendo la segunda causa de muerte. O sea, es fuerte. Puedo decir también que en 2022 el 70% de los niños nacieron fuera del matrimonio, según datos del registro civil. Ya voy a ver por qué voy a esto. Después, del año 2018 al 22, el grupo entre 18 y 34 años afirma no profesar religión ninguna, y la cifra aumentó de 12% a 29%. Después, según un informe de consumo de droga, eso ya lo vimos más o menos, que estamos mal también, y somos de los primeros consumidores. Entonces, mi pregunta, Vania, es, ¿qué estamos haciendo mal? Claramente, yo al ver esta cifra, pienso que la juventud nos está gritando, pésquennos, escúchennos, ¿o no? Bueno, es importante escuchar a este grupo etario efectivamente y no considerarlo una generación de cristal, como a veces se dice, sino que en realidad han visibilizado temáticas que son importantes y también son capaces de movilizar al mundo, no necesariamente esperando a que sean autoridades, como tú decías al principio, que también lo van a hacer, pero también incluso desde el rol que ahora tienen, han tenido grandes movimientos en temas de feminismo, el tema de educación, por ejemplo, el tema de medio ambiente, que nos dan lecciones muchas veces al mundo adulto. De ahí de las cifras que tú decías, por ejemplo, en relación a las muertes por suicidio, las personas jóvenes en realidad, nuestro país, no mueren de
enfermedades infecciosas en su mayoría, ¿ya? Y son poco frecuentes cánceres a esa edad o, no sé, infarto al corazón, que podrían ser en otros momentos muertes. Entonces, claro, las primeras causas de muerte a esa edad son muertes prevenibles, como son los accidentes, ¿cierto? Homicidios y suicidios. Entonces, no es de extrañar que seas ese punto, pero cada muerte por suicidio tiene un impacto enorme y en una persona joven en que se ve como muchos años que podría haber vivido. Para que la gente sepa, por un suicidio de un joven hay 20 intentos de suicidio de jóvenes. Claro, además entonces no nos quedamos solo en el pero el tema, Vania, es ¿qué estamos haciendo mal? Voy de nuevo a la pregunta. ¿En qué estamos fallando? Sí. Pero digo para ponerlo en contexto todas las cifras, de que también tú decías el tema de la religión, ya que nos quedó pendiente la primera etapa, que efectivamente ahora hay menos adherencia a la religión, pero lo que debiéramos preguntarnos es que si tienen un sentido de futuro o proyectos o trascendencia o espiritualidad. Porque es el problema, claro, porque no lo tienen tanto. Claro, porque no necesariamente tiene que ser una religión. Entonces, ¿cuál es el sentido de futuro que tienen ellos? Entonces, uno de los grandes problemas que hay en este momento también es cómo se les está presentando el presente y el futuro. O sea, por una parte, tenemos altos problemas con la crisis climática, que hace que jóvenes empiecen a entrar en una situación que se ha denominado como de ecoansiedad, ¿ya? Que es un temor crónico a todas estas situaciones que estamos viviendo. Que se puede acabar el mundo. Y vivirlo, o que no es vivible en el fondo, este mundo, ¿cierto? Que no hay una esperanza. Que algo que no nos tocó a nosotros. Que no nos tocó. Y de hecho, por primera vez, esta generación de padres está pensando que sus hijos quizás no van a tener una mejor vida que otra generación. O sea, mis papás seguramente pensaron que mi vida iba a ser mejor que las de ellos porque iba a tener más oportunidades. Claro. Yo también la pienso de mis hijos, pero no sé ya de mis nietos, si es que llego a tener nietos, probablemente uno está con más, cautela, pensando qué es lo que va a ocurrir, y de hecho hay muchos jóvenes que están decidiendo no tener hijos por esa misma razón. Entonces hay, para ponernos, cada uno ya vimos lo que la familia puede hacer. ¿En cuánto ha bajado el interés de tener hijos? Así como en los años en Chile. No tengo esa cifra, pero lo los que jóvenes sí sabemos, que tú ves, pero por ejemplo, ¿te toca muy seguido que te lo digan? Sí, o sea, sí, o sea, no, en realidad nunca ha sido como un tema preguntarle a alguien que tiene 15 años si quiere tener hijo, ¿no? Porque puede cambiar, pero él te lo puede decir, yo no quiero tener hijos porque tengo miedo. Claro, pero o sea, en Chile, de todas maneras, la tasa de natalidad es mucho menor que en otros años. O sea, a ver, es de 1, es menos de un 2, estamos en un 1,5, ¿ya? Por mujer. Claro. O sea, estamos bajando la natalidad en vez de subirla, y hace 20 años atrás era de un 3. Claro, ¿ya? Entonces o sea, es muy probable que ahora haya parejas que se plantean como parejas sin la proyección de tener pero es por este hijos. Tema de este ecoansiedad, pero también puede ser otras razones también, o sea, puede ser, digamos, que en realidad tienen otro tipo de aspiración. Entonces la generación, la generación de nosotros, tenemos responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es que podemos tener también como el rol, por ejemplo, desde los medios de comunicación, ¿ya? Es muy importante porque muchas veces se presentan algunas noticias de manera importante, catastrófica, que es importante dar esa noticia, pero no se da el tono de esperanza a lo que podemos hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de que hay incendios en este momento en Europa que tienen que ver con crisis climática, debiéramos agregar, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya están asustados. Sí. Claro, yo por ejemplo, no veo televisión porque me hace mal. Yo me informo mucho, pero a través de prensa escrita. O sea, uno a esta edad sabe el autocuidado, sabe lo que le hace mal, pero un joven no sabe de eso, lo ve nomás,
pasa eso un poco, que no sabe colar, no sabe filtrar. Entonces, el adolescente se llena de mala onda, porque las noticias son todas mala onda. Le ha tocado también el COVID, le ha tocado el estallido social, y ven estas noticias de ecologismo y todo fanatismo y no sé qué, que se haga en el mundo, porque hay muchos también que son extremos y dicen que se va a morir esto. Entonces, pucha, que es difícil vivir en un entorno así. Bombardeado de mala onda. Claro, o sea, por eso yo digo que, o sea, por una parte, de verdad, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Pueden tener un rol positivo. También. ¿Ya? Eso es fundamental. Y por otro lado, lo que tú dices, que aprendamos todos, porque también a las personas mayores les pasa, a regular cuánta información recibimos, ¿ya? Y también poder reconocer qué es lo que es una noticia falsa, una desinformación de lo que es correcto, ¿cierto? Entonces también ahí podemos avanzar en los temas de medios de comunicación. Ya, pues, pero en eso estaría mal entonces el Congreso, que no ha legislado en temas de redes sociales y, por ejemplo, que lo han hecho otros países, por ejemplo Francia, que los niños no pueden llevar celular al colegio. Aquí sí se puede llevar el celular al colegio. Entonces, no ha habido una legislación que diga las fake news, que es muy distinto a lo que está haciendo la ministra Vallejo. No hay una regulación a nivel internacional y a nivel nacional que regule todo el tema de las redes sociales. Sí. Entonces también han fallado las autoridades. Bueno, ese tema, de hecho, creo que es bastante... hay opiniones contrapuestas de que sería más recomendable, ¿ya? Porque, claro, un extremo es como prohibirla, ¿cierto? Decir, ya, este colegio no se usa, y otro sería como decir, bueno, se usa bajo ciertas condiciones. Ya en general... la mayor parte de las personas que trabajamos en este tema pensamos que hay que educar, porque en el fondo es como si ha pasado, si tú le prohíbes a un niño, no, en mi casa no tienes videojuegos, no tienes televisión, va a ir a la casa del amiguito y se va a devorar eso y tampoco va a compartir. Entonces, pero ¿en qué necesita un niño tener celular en el colegio? ¿Para qué? Claro, eso es lo que veo para qué. Lo que hay que ver, o sea, por una parte podría enseñarse cómo utilizarlo, se puede incluso cuestionar, ¿ya? Por ejemplo, si yo veo pero una ese red curso social, no existe, no existe, claro. Entonces no debiera haber un curso, ya no debiéramos ponernos las pilas en que debiera haber un curso de así alfabetización digital. De alfabetización digital. Sí, y también por eso a las familias. Estamos atrasados. Claro. Y la familia, creo yo, que tiene mucha culpa, porque querámoslo o no, muy bueno que la mujer tenga más oportunidades, que estemos las dos aquí y todo, pero se ha abandonado un poco a los hijos, en el sentido que los hijos no tienen a uno de los padres todo el día en su casa para ayudarlo, para protegerlo, para llevarlo a no sé dónde, para no sé qué. Los niños están muy solos. Entonces, las familias dicen, es que llego cansada. Bueno, lo siento mucho, tú decidiste tener hijos y tú decidiste trabajar, así que tú llegas y ponte las pilitas con tu hijo, ¿no? Bueno, por una parte, el tema decíamos que no porque hayan nacido con las tecnologías, que es entre comillas nativos digitales, están alfabetizados digitalmente y en eso hay que avanzar, pero los padres somos más analfabetos aún, entonces muchas veces le pedimos ayuda a ellos, no sé. Por eso es urgente tener un curso, tanto en los colegios como a los papás. Urgente. Porque además los papás también somos consumistas. Sí. Y estamos enviciados con las redes, pero no sabemos. Claro. Entonces, de hecho, hay un estudio del MIT que duró 11 años, que estudió a Twitter, y una de las conclusiones fue que las mentiras se propagan 7 veces más rápido que una verdad. Mira lo grave. Entonces, estamos confundiendo la verdad con la mentira, la posverdad, no sé qué. Entonces, por eso te digo, pienso que las autoridades se han quedado atrás y, por ejemplo, ¿por qué en el Ministerio de Educación no se ha incluido un ramo de, así como de educación cívica que lo sacaron,
debiera haber también un ramo de educación cívica y alfabetización Digital. Y que los padres sean también, a través de los colegios, tienen que tomar un curso obligatorio de 1 hora, sí puede ser 1 hora, a lo largo del colegio del niño, para también saber de eso. ¿Por qué no tenemos eso? Esa es mi pregunta, Vania. Ustedes no están acercándose a las autoridades para decirle, muévanse. Bueno, claro, hay iniciativas, de hecho, desde las universidades de la academia, nosotros hemos hecho esa propuesta. Tenemos en la página de IMAI, tenemos se llama Toolkit, que es como una caja de herramientas para trabajar en colegios con ese tema de alfabetización digital, que incluimos además el tema de bienestar. Por esto que decíamos que muchas veces se relacionan. Claro. Yo recién, la semana pasada, hice un taller para jóvenes del Instituto Nacional que querían ser líderes en la temática salud mental, y les dije, ¿qué tanto influye las redes sociales en su salud mental? Mucho, dijeron, mucho. Ya, pero entonces, ¿por qué siguen usándola? No sabemos, ya. Porque entonces, es una adicción. Claro. O sea, obviamente es más entretenido que la clase. No, es como, pero también es como la marihuana, si está comprobado científicamente. O sea, es adictiva. Yo soy adicta a las redes sociales. Yo, tengo 51 años. O sea, yo lo he comprobado y me he puesto control parental y toda la cosa y no lo cumplo. Entonces, por eso digo que es grave esto. Entonces, por eso tú dices que lo han visto. Pero ¿qué han hecho? Le han ido donde el Ministerio de Educación, oiga, esto hay que cambiar la malla. Bueno, también hay otro trabajo en paralelo que es desde Fundación Encuentros del Futuro, Congreso Futuro, que convocó a grupos de expertos en cómo debiera ser la educación para el futuro, en el fondo, del presente, pero para el futuro. En la era digital. Claro, en esta era, y se tocaron, todos los resultados están en proceso, ¿ya? Pero se tocaron temas muy interesantes, incluido este tema, incluido la motivación. Pero hagamos algo, sí. ¿Pero qué? ¿Qué van a hacer ustedes con esos resultados? Claro, lo positivo de estas comisiones son que tienen un aporte a lo legislativo, ¿ya? O sea, de hecho, en la primera reunión estaba ahí el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Perfecto. Ahí con el compromiso de que no hagamos un trabajo para que apunte. O sea, ¿usted ve que hay preocupación en el Congreso por este tema? Sí, o sea, creo que sí, para la Comisión de Educación también está preocupada, como tantos otros temas, como por ejemplo que sea un tema, la educación sea de calidad. O sea, lo que no hay que perder de vista es que algunas contingencias se tomen toda la discusión, claro, y dejemos de lado lo importante también. Es que todo es lo importante, claro, más que la contingencia, sí, muchas veces, porque estamos creando a la generación del futuro, como lo vimos al comienzo. Bueno, pasa muy rápido, tenemos que ir a la segunda pausa comercial. Aquí estamos en La Otra Cara conversando con la psiquiatra Vania Martínez. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Aquí estamos de vuelta en La Otra Cara conversando con la psiquiatra Vania Martínez sobre la juventud chilena. Vania, te quiero preguntar, yo creo que, a ver, independiente, yo no estoy diciendo si es bueno o es malo, pero la familia se ha descompuesto, ¿ya? Hay más niños que nacen fuera del matrimonio que dentro del matrimonio. De hecho, sobre el 70% de los niños nacen fuera del matrimonio. Hay menos matrimonios que antes también. También la religión católica, en el 2006, el 70% de los chilenos se consideraba católico. Mira, y según la encuesta, y hoy es el 48%, ¿ya? Menos de la mitad, y un 30% se considera agnóstico. Entonces, querámoslo o no, tú has dicho en entrevista que los jóvenes tienen una sensación de falta de sentido o de un vacío existencial. ¿Influye en esto, en la falta de en este vacío existencial, en esta sensación de falta de sentido? Porque la religión, la familia,
el tener un papá y una mamá, son instituciones milenarias, digamos, que van en decadencia. Bueno, en relación a la institución de la familia, creo que hay una apertura a nuevos tipos de familia y que también creo que eso es positivo porque probablemente antes vivíamos también mucho en negación de lo que ocurría, o no sé, había familias que había violencia intrafamiliar y eso se aceptaba, tampoco es positivo, o personas que quieren constituir familia y son familias homoparentales. Ya, pero entonces, ¿eso no influye? ¿La familia? La familia es importante, pero no tiene por qué ser un tipo de estructura de familia la que esté asociada al bienestar. ¿ya? O sea, no el matrimonio. Claro, el matrimonio, además, hombre-mujer, ¿cierto? No necesariamente esa es la opción de un mejor bienestar. Ahora hay que cuestionarse, obviamente, cuáles son los avances, cuáles son los retrocesos, pero, por ejemplo, una familia, ¿qué es lo que esperaríamos de una familia? Que una familia sea un lugar al que tú puedes acudir para pedir ayuda si la necesitas. En un estudio que nosotros hicimos, a 9.000 estudiantes de enseñanza media y le dijimos, si tienes un problema importante, no algo banal, un problema importante, ¿a quién le pides ayuda? ¿Ya? Y hubiéramos esperado, la mayoría, porque es como nuestro prejuicio, a un amigo o una amiga, pero no, la mayoría dijo a mi mamá. ¿Ya? Mi mamá. Entonces, ¿la mayoría cuánto? Claro, 80%. Pero bien. Bien importantemente es mi mamá, ¿ya? Y ahí, bueno, que nos queda en deuda el papá también, porque tenemos que darle más protagonismo. Pero quiere decir que sigue siendo importante, incluso en la adolescencia, que se está en una etapa de descubrir su propia identidad y por lo tanto se alejan de la familia en cierta parte, sigue siendo importante estar cercano emocionalmente y disponible emocionalmente. Entonces, la familia, sea una mamá y una abuela, sea una mamá y un papá, sea dos mamás, dos papás, pueden otorgar esas posibilidades de escuchar, una escucha que es activa, que es acogedora emocionalmente y que pide ayuda cuando se necesita, porque... Y no decían nada, por ejemplo, de que la mamá estaba poco en la casa, o no preguntaron sobre eso, no, claro, el trabajo. Sí, era encuesta dentro de varias otras preguntas, entonces no está eso, pero sin duda que eso es el cambio que decían los profesores, que ven cómo la entrada al trabajo de la mujer ha hecho que esté más disponible, pero eso no quiere decir que tengamos que retroceder. No, claro, pero están menos disponibles los apoderados en los colegios. Claro. Entonces eso influye en... Y también estos trabajos, porque el tipo de trabajo, o sea, muchas personas trabajan en horario hasta las 8 de la tarde, por ejemplo, en un centro comercial. Vania, a ver, los niños, los adolescentes también están viviendo los costos de los cambios de la sociedad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo de la mujer, nos guste o no. Yo voy a seguir trabajando, digamos, pero están viviendo esos costos. Sí. Ahora, están viviendo esos costos. Están viviendo esos costos. Y durante el confinamiento y la pandemia, de hecho, tuve reuniones con apoderados y estaban papás. Y me decían, he tenido la oportunidad de cocinar con mis hijos, de, no sé, cantar una canción, de contarles cómo era mi juventud, de conversar acerca de lo que a ellos les interesa, y lo veían como algo positivo. Papás hombres, las mamás también, digamos, hemos cocinado, yo sé que han cocinado comidas chilenas, hemos buscado recetas. Hubo un tiempo, y se nos olvidó eso, yo creo. ¿Y los niños? Los niños valoraban mucho eso. ¿Les gustó también? Sí, les gustó también. Bueno, estamos hablando de un gran grupo, probablemente hay gente que lo pasó muy mal y que hubo violencia intrafamiliar también. También aumentó. Sí, pero un gran grupo sí descubrió la posibilidad de jugar cartas, no sé, leer un libro. Y creo que eso es importante rescatarlo ahora, porque volvimos como muy... modo piloto automático de volver a trabajar y nos ha costado, yo me incluyo también, como volver a organizarme y a cuál es mi tiempo para mí, el tiempo para hacer actividad física, el tiempo para compartir con mi familia, el tiempo para mi trabajo, como que está costando esa organización. Y hay que valorar que ese aprendizaje que tuvimos en la pandemia. Sí.
La religión, Sí, la religión. También, como decimos ya, un solo tipo de familia no tiene por qué ser el que Sino que el unido. único, ¿cierto? El único. Tampoco quiere decir que una religión o una forma de vivir la religión es el factor protector, ¿cierto? Pero Sí. hay millones de religiones, y digo, Ujú. esa falta de trascendencia al más allá. Claro. O ¿Qué sea, le pasa a los de hecho, jóvenes con eso? Porque mm, los jóvenes puede que estén buscando, y por eso se dice que los millennials se cambian 11 veces de trabajo, en promedio, en la vida. Cuando uno de nosotros puede estar toda su vida en un trabajo, o en dos, o en tres. Viajan mucho, porque a lo mejor sienten que esta es la vida que hay, y que no hay una vida después. Entonces, como a gozar que el mundo se va a acabar. ¿No les pasa un poco eso? claro, pero ahí, bueno, probablemente hay mucha crítica y cuestionamiento a los abusos que ha ocurrido al interior de la religión Claro. católica, por ejemplo. Entonces hay un cuestionamiento hacia eso también, digamos, a la institución iglesia u otras religiones. Y también a nosotros nos toca ver, por ejemplo, en temas de personas de la diversidad sexual y de género, como hay algunas religiones que interpretan la Biblia de una manera así como, textual o incluso sobreinterpretar algo. Entonces puede ser que eso haya hecho que se aleje también la juventud de la religión. ¿En qué cree la Sí. juventud? Tampoco creo que sea la única forma de tener un mejor bienestar en el tener este pensamiento como de la vida después de la vida o la vida más allá. Es material. Sí. Lo espiritual no es material. Claro, no, por eso digo. Entonces, por eso, ¿en qué cree un joven hoy día? Claro, entonces, por eso digo, no necesariamente es pensar que yo aquí en esta vida, si gano muchos puntos me voy al cielo, ¿cierto? O si no al infierno, no necesariamente es eso, sino por que... Por eso, ¿en qué cree un joven hoy día? Claro, ¿Qué lo motiva a creer en algo o no cree? ¿Qué es lo importante es qué es lo que de lo que estoy haciendo yo y lo que yo estoy contribuyendo puede aportar a un mundo mejor? Y hay un paciente mío que cuando lo fui a dar de alta había estado en riesgo suicida, con depresión y ya estaba bien, y yo le dije, bueno, ahora que estás bien, ¿qué es lo que piensas diferente? Y me dijo, me he dado cuenta que yo vine a este mundo para aportar de alguna manera, no sé todavía cuál, pero quiero estar aquí para saber cuál es, me dijo, descubrir lo que voy a aportar. Entonces, yo creo que ese es el sentido de vida, poder aportar al mundo, de acá, al mundo terrenal. Por eso te decía, te comentaba, que están más pensando en el mundo de ahora que en ese mundo que venía del más allá. Exactamente, el mundo de ahora, que es lo que hasta el momento sabemos que realmente es, digamos, ¿cierto? Claro. Y también se han abierto a, hablamos por ejemplo de la importancia del medio ambiente, de la crítica que había a culturas machistas, ¿cierto? Que ahora también, y también se han abierto al amor hacia los animales, las mascotas. Por ejemplo, eso lo veo también como un gran apoyo a veces de ellos de entregar amor, pero también de recibir apoyo emocional muchas veces de sus mascotas. La naturaleza, las plantas. No es algo espiritual. Eso es algo que tiene que ver con la falta, o sea, con mirar más allá de uno, ¿ya? Que es el tema negativo, como el individualismo. Salirse, que es lo propio de hoy día. Claro. Entonces, esas son cosas positivas. Son positivas porque yo entrego también bienestar y veo cómo vivo en un mundo que no es solamente de personas, ¿cierto? Y también, de hecho, muchas personas se han hecho veganas también por ese respeto a los animales, también por el medio ambiente, o sea, tienen esos pensamientos. Pero ya pensando siempre en esta vida. En esta vida. Sí. Ese es un gran cambio. Claro. Ahora, hay una pregunta que se hace en las entrevistas que se hace a adolescentes, la hacen en la atención primaria, por ejemplo, el sistema público, que es si tienen un proyecto de vida.
¿ya? Y se indica como un factor de riesgo si no lo tienen, ¿ya? Pero yo creo que esa pregunta y esa respuesta hay que también complejizarla un poco, porque alguien me podría decir, y lo hemos tenido, sí, mi proyecto de vida es ser narco, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no sería de riesgo, ¿cierto? O alguien me dice, mi proyecto de vida es entrar a la universidad X, en el primer lugar, en medicina que me pide... Ya. Entonces tengo solo un plan A, es de bastante riesgo si es que es muy difícil acceder a ese plan. O sea, mi plan es llegar a ser una influencer con tantos likes, ¿cierto? Si tengo solo ese plan A, también es de mayor riesgo. Entonces, lo que esperamos es que tengan varios planes, que tengan una expectativa de futuro, y dentro de esa expectativa de futuro sea también algo que aporte definitivamente, porque de hecho salud mental se define como un bienestar integral. Perfecto. Psicológico, social y material, y que puede y que tú con tu mayor potencial aportas a los desafíos. Vania, o sea, tú podemos decir que en general la juventud actual cree que esta es la vida que existe y no una más allá. Sí, en general están mucho más puestos en esta vida y en este presente. ¿Sí? Perfecto. En general, pero hay, por supuesto que hay dentro de las juventudes que hay personas que mantienen una afiliación hacia religiones que... Bueno, y por eso a lo mejor están tan mal, po. ¿Que están mal quiénes? Los adolescentes, hay tanta crisis de pánico, ansiedad, depresión, porque si uno piensa que esta es la única vida, no es muy buena esta vida. Pero la puedes hacer muy buena y la puedes hacer buena para otras personas. Bueno, pero está mal, ha aumentado la depresión, ha aumentado la autolesión. ¿Por qué ha aumentado eso? Claro, o sea... por una parte, vemos que hay una mayor visibilización de esta temática, o sea, ahora se habla más. Es probable que muchas personas que ahora tienen 40 años podrían haber consultado también a sus 15 años y nunca lo hicieron. ¿ya? No existía eso. No existía, nadie se le ocurría y se arreglaba las cosas. Ahora tiene nombre. Ahora tiene nombre, por una parte existe eso. Ya. Está disminuyendo el estigma, pero tenemos que avanzar también a disminuirlo aún más. Y por otra parte, es probable que con estos nuevos desafíos, las grandes urbes, crisis climática y otras situaciones de crisis, como incluso estallido social en nuestro caso, afectan sobre la salud mental. Pero también tenemos mucho más conocimiento de cómo poder actuar. Perfecto. Cada uno tiene su rol. Dijimos familia, colegio, medios de comunicación, autoridades, cada uno ver cuál es ese rol. Vania, me están diciendo que tenemos que ir, pero súper cortito. ¿Qué síntomas debe tomar en cuenta una mamá, un papá, de que su hijo está malito emocionalmente? ¿Y cuándo debe tomar la decisión de ir a un especialista? Bien cortito. Si tiene más de 2 semanas con disminución de ánimo, poca energía o está más irritable, cambios en el sueño, en el apetito, ya no hace las cosas que le gustaban hacer antes, le cuesta concentrarse, eso es motivo de pedir ayuda. Y siempre no hay que esperar 2 semanas si alguien verbaliza, escribe acerca de que quiere morirse o tiene mucha desesperanza o tiene autolesiones, por ejemplo, hay siempre consumo perjudicial de alcohol y otras drogas también. En Chile contamos con, yo sé que mucha gente está diciendo es muy caro acceder a salud mental, pero contamos con algunas ayudas que son gratuitas. Una al teléfono *4141 para riesgo suicida para toda la población, no solo para jóvenes, 24/7 atendido por psicólogo, *4141. Y para jóvenes tenemos el chat de INJUV, que es Hablemos de Todo, también tiene un horario y lo pueden revisar en la página, pero también atendido por psicólogos y psicólogas que pueden dar una primera contención y orientación. Si hay papás que dicen, bueno, no sé si es consultar o no, se pueden acercar y preguntar y va a ser mucho mejor tener siempre una orientación. Mejor hacerlo que no hacerlo, claro, siempre es mejor hacerlo. Ya, muchas gracias, Vania, muchas gracias por estar acá. Se terminó La Otra Cara, nos vemos el próximo domingo. Que estén muy bien. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.